Dios le bendiga, amados hermanos. Esperen un momento que me acomode con esto porque soy mal el de mano. Pero bueno, hoy estamos en piloto automático. Ahí está, ¿eh? Distancia, perfecto. Sonido espectacular. ¿Ah? Voz ronca. Eso puede ser varias cosas, ¿eh? Puede ser euforia, puede ser mucho hielo, ¿eh? Ventilador, aire acondicionado, de todo un poco. Por eso uso el de mano, porque cuando yo me escucho que estoy medio complicado, hago la distancia, pero hoy voy a tratar de mantener el goma, que después lo ecualice el hermano ahí. La verdad que la lluvia de ayer fue de bendición, pero hoy creo que vamos a tener de nuevo un calorcito especial. ¿Me escuchan los que están atrás? Pastor Nicolás, Pastor Lázaro. Perfecto. Gracias, José. José Sáenz. Firme, José, siempre. Agradecido a Dios. Cantamos recién el trisagio o el himno de este trisagio santo, santo, santo. Aunque no pudimos apreciarlos en su totalidad, producto del inconveniente del sonido, pero este es uno de los himnos que la viuda de aquel pastor puritano, Eber, su apellido es Reinald, había escrito 57 himnos y luego de su muerte, la viuda y sus amigos habían logrado que de manera de rendirle un tributo a su memoria, el servicio a Dios, pueda ser escuchado y cantado por la iglesia del Señor. Y muchos de nosotros lo hemos cantado. ¿Cuántos lo conocen a este himno? Santo, 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 Señor omnipotente. Este himno, cuyo pastor anglicano fallece en el 1827, nos habla de una profunda realidad de la santidad de Dios. Creo que el hermano Oscar nos compartía algo importante sobre la trascendencia en relación a la santidad de Dios. Podemos entender, como Luis Berkhoff dice, que es una distancia infinita de Dios y nosotros. Y que cuando nosotros magnificamos la inmanencia de ese Dios cercano que está con nosotros, corremos el riesgo de realmente malinterpretar lo que es Dios para nosotros. Y es como, para llevarlo al plano natural, como el patrón y el empleador. Comienzan a ganar cierta confianza. El empleador se comienza a acercar a su patrón y de pronto ya son compinches, ya llego tarde, ya puedo hacer ciertas cosas, me voy tomando ciertas atribuciones que no me corresponden, porque ya mi patrón es mi amigo, ya no es mi patrón. De pronto es un compinche mío. No voy mañana y le digo, che, mira, estoy cansado, viste que anoche estuvimos hasta tal hora ahí, estuviste con nosotros. Esa es la realidad de muchos creyentes que no entienden realmente la profundidad de lo que es la santidad de Dios y corren el riesgo de vivir vidas que no honran a Dios, que no bendicen al nombre del Señor. Y también quiero entender que muchos están recién nacidos en el Señor. Recién nacidos en el Señor. Muchos han nacido de nuevo, han sido regenerados, pero todavía no han crecido, no han madurado, no han entrado a una etapa de crecimiento espiritual en la cual puedan tener una mayor comprensión de lo que es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es vuestra santificación, dice el apóstol Pablo en su carta a los tesalonicenses. Y hermanos, ya que estamos tocando estos temas de la santificación, o el pastor viene hablándonos sobre santos y pecadores, y en una oportunidad habló de justificación, y ahora hace 2 o 3 servicios
nos viene hablando de la santificación en el creyente, quiero también aportar algo a manera de resumen para los que ya escucharon algo y quizás tratar de hacer esta suerte de comparación entre la justificación y la santificación. Pero primero, a manera de introducción, poder ver algunas definiciones. ¿Qué es la santificación? ¿Por qué es importante la santificación? En relación a lo que dice el Catecismo Menor de Westminster, a su definición en su pregunta y respuesta 35 del Catecismo Menor de Westminster. Vamos a tomar lectura de la palabra de Dios en Hebreos, capítulo 12. Versículo 12 en adelante, dice la palabra de Dios, por lo cual, Hebreos 12:12 en adelante, por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Versículo 14 dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. La santificación del creyente es importante porque es importante en el plan salvífico de redención. La santificación es un elemento central en el plan de salvación. En la eternidad pasada hubo un acuerdo, un pacto de redención en la persona de la Trinidad. Y en ese acuerdo, un elemento central en ese plan de redención es la santificación. Nosotros no estuvimos presentes en aquel acuerdo, en aquel pacto de redención que sucedió antes de la fundación del mundo, en la eternidad pasada. Pero el apóstol Pablo nos puede dar una suerte de luz para poder tener una comprensión de esta realidad en Efesios capítulo 1, versículo 3 y 4. Vamos a usar mucho la Biblia hoy día, así que hermanos, estén atentos, anoten los pasajes. En el libro de Efesios, en la carta a los Efesios, hermanos, en su carta a los Efesios, capítulo 1, versículo 3 y 4, dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él, o sea, escogidos en Cristo, unidos a Cristo, dice, antes de la fundación del mundo. Nosotros sabemos que nuestra unión con Cristo es central en la salvación. Hemos sido unidos a Cristo antes de la fundación del mundo, escogidos en Él antes de la fundación del mundo. Ese es el plan y el acuerdo o el pacto de redención del Dios Trino. Dice para, propósito, para. ¿Para qué vienes a la iglesia? ¿Para qué estás sentado en este lugar? ¿Para qué escuchas la palabra de Dios? ¿Qué te motiva? ¿Qué te mueve? Para que fuésemos, ahí está la luz que arroja el apóstol Pablo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Ese es el propósito por el cual el Señor nos ha salvado. Hemos sido salvados para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. Cuando Dios creó al hombre, y nosotros vamos a los 2 primeros capítulos y podemos ver en Génesis capítulo 1, versículo 26, cuando el Señor estuvo creando en el 6º día de la creación, el Señor
Dios Trino, dijo, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Dios los creó conforme a su imagen, fueron hechos a imagen de Dios. Por causa del pecado, el hombre perdió o se distorsionó, se desvirtuó de lo que es la imagen de Dios. Se desvirtuó de tal manera que ahora el Señor, por medio de este elemento tan importante que es la santificación central al plan de redención, el Señor nos está conformando a la imagen de su Hijo Jesucristo. En otras palabras, estamos recuperando la imagen que perdimos en el huerto del Edén. ¿Qué es la santificación? La santificación es ese proceso por el cual el Señor, a través de su obra, de su intervención y con la cooperación del recién salvado, aquel que fue justificado, comienza un proceso de recuperar la imagen que perdió de Dios, el cual nos salvó antes de la fundación del mundo, para que, la palabra de Dios nos dijo, estuviéramos sin manchas delante de Él. Entonces podemos responder, según Efesios capítulo 1, versículo 3 y 4, ¿para qué nos escogió? ¿Para qué nos escogió Dios para salvación desde antes de la fundación del mundo? Para ser santos sin mancha delante de Él. Esta es la santificación que revela el apóstol Pablo, que sucedió en la eternidad pasada, en aquel pacto de redención. Es importante la santificación, es un tema muy enseñado, es un tema que en todos lados usted lo va a escuchar. En la Iglesia Católica van a hablar de santificación, el mundo también habla de santificación, de santo, santo, santo. Es un tema central en el plan de salvación, es indispensable en la actividad salvífica porque es esencial para darnos seguridad. Leímos Hebreos 12, 14, que sin santidad, ¿qué va a pasar? Nadie verá a Dios. Una persona que ha sido salva, que ha sido justificada, como lo dice claramente el capítulo 5 de Romanos. Romanos capítulo 5, justificación. Romanos capítulo 6, 7, 8, santificación. Aquel que fue justificado es santificado. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hemos arreglado cuentas con el Señor. Hemos pasado de muerte a vida. Hemos sido trasladados del reino de las tinieblas a la luz. Hemos nacido de nuevo. El Señor saldó nuestra deuda y trató con nuestra culpa. La justificación trata con la culpa, que aquel pecado nos mantenía bajo la condenación. Porque la palabra de Dios dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Así lo dice Romanos 3:23. Y toda persona que está bajo pecado, en condenación, primero que no busca a Dios, que no quiere saber nada con Dios, como lo dice Romanos 3, capítulo 10 en adelante. No hay uno bueno, no hay quien busque a Dios, no hay justo, no hay quien entienda. Y esa es la realidad espiritual de aquel que está muerto en delitos y en pecados. Pero una vez salvo, una vez que la persona entendió que su condición de condenación y su depravación, que eso es la otra área de la santificación, no lo dejaba hacer absolutamente nada bueno, porque el hombre por sus propios medios no podía demostrar algo bueno. Necesitaba recurrir
a esa gloriosa obra de Cristo en su muerte sustitutiva para que Él tomara nuestro lugar y nosotros por medio de la imputación de su justicia recibamos vida nueva. Y por medio de esa obra salvífica de la justificación, que es por pura gracia y por sola fe, por pura gracia y por sola fe, nosotros hemos pasado de muerte a vida. La justificación es por sola fe. La justificación es por sola fe. No podemos hacer nada, no es por obras para que nadie se gloríe. No es por obras. Pero la santificación, hermanos, despierta. La santificación es la fe con las obras. Porque si tú quieres decirme que eres cristiano, pero no evidencias la salvación de Cristo en tu vida, entonces debes de preguntarte si eres realmente un hijo de Dios. Entonces es esencial para el pueblo de Dios, para la seguridad, porque sin santidad nadie verá a Dios. También nos da descanso y consuelo. Ella nos confirma que somos del Señor. A través de la obra de santificación, nosotros estamos creciendo, estamos madurando. Y pecamos, pero cada día menos. Ya es como que vamos cada día más venciendo al pecado. El hermano Oscar Fulco, y yo leí el mensaje en WhatsApp y escuché lo que dijo hoy esta mañana. Exactamente es así. Nuestro peor enemigo, hermano, no es el diablo ni aún este sistema mundano. Nuestro peor enemigo somos nosotros mismos. Miserable de mí, ¿quién me podrá librar de este cuerpo de muerte? El pecado que mora en mí, porque el mal que no quiero ese hago y ahora pruebo. Algo hay ahí que no está bien. Y nosotros, hermanos, sabemos que a través de la justificación el Señor trató con la culpa del pecado, pero a través de la santificación está tratando, hermanos, con ese poder del pecado para que no reine el pecado en nuestros cuerpos mortales y no le obedezcamos, sino que glorifiquemos a Dios a través de un acto de arrepentimiento permanente en la gracia del Señor. Entonces, una persona que está creciendo en santificación entiende que es importante esto porque le da descanso, le da consuelo. ¿Cómo se siente usted cuando acaba de pecar? Acaba de largar una palabrota así que retumbó y los oídos y usted se sintió el más sucio de todo. Usted corre a los pies de Cristo, usted va ante Dios en oración, usted va en arrepentimiento a Dios, se siente sucio. Acaba de ofender a su hijo, o usted a su madre o a su padre, usted acaba de discutir con su patrón, por más que el patrón sea del mundo, y usted se siente mal. Porque le pertenecemos a Dios, porque debemos crecer para su gloria. Una evidencia importante de que le pertenecemos al Señor es la santificación. Tú dices que eres del Señor, debes andar como Él anduvo. Es útil, y eso hablábamos ayer con los hermanos de la alabanza, una charla importante. Es útil la santificación porque nos hace ser instrumentos útiles. La palabra de Dios dice en 2 de Timoteo 2:21, dice la palabra de Dios: así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, apartado. Dios es santo porque Dios es trascendente. Dios es santo porque Dios es superior a nosotros. Dios es santo porque Dios es diferente a nosotros. Pero la santidad de Dios en nosotros, ese atributo comunicable, nos hace conformarnos a la imagen de ese Dios que nos creó a imagen y semejanza de Él, para que vivamos para su gloria. Por lo tanto, hermanos, cada vez que nosotros nos santificamos, nos apartamos, de pronto voy a ir al ejemplo claro. A mí me gustan los prácticos. Hay una fiesta ahí, hay una movida en la cuadra. Me invitan a mí.
está muy linda la fiesta, hay un rico asado, hay unos hermosos jugos. Sí, pero a la par del jugo hay una terrible botella de Fernet con coca y allá hay una parejita que está medio en otro mambo. Yo no voy, yo no participo. No sé usted, yo no participo. No participo. Esta vecinita que me visita, la quiero evangelizar, le quiero orar, le quiero instruir en la palabra del Señor, quiero que venga conmigo a la iglesia. Pero esta vecinita le da la lata y yo estoy prestando atención, entonces que ella me está manejando a mí, yo no le estoy predicando el evangelio. Yo estoy siendo participante de sus malas obras. Esta vecinita la saco a la calle. O le predico el evangelio o se me va de mi casa porque yo no voy a recibir inmundicia en mi hogar. Pero sin embargo, hermano, a veces nosotros, y que hay que escucharla, no ¿qué va a hacer? No, hermano, no la escuche, cierre sus oídos al diablo. Bueno, cierre el oído a la vecina chismosa. ¿Qué tiene que ver el diablo aquí? Entonces, hermano, esto nos pone en una situación, no es el contexto del mensaje de Pablo a Timoteo, cuando él dice, es que si alguno se limpia de estas cosas será instrumento para honrar, santificado, útil y dispuesto para toda buena obra. Pero él está hablando de muchas cosas. Presentarnos como obreros aprobados, de que no nos avergoncemos, que usemos con rectitud en la palabra de verdad, que evitemos las palabrerías, que no hagamos como Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad. Y un creyente es propenso a desviarse de la verdad cuando deja de trabajar y de ocuparse en el proceso de santificación. Ustedes me imagino que saben que la santificación se compone de 3 etapas. Una santificación inicial, que es la que inició Dios por medio de la obra salvífica en cuanto a que nos justificó y nos santificó. O sea, nos perdonó y nos apartó. Pero eso quedó ahí. Soy salvo y estoy sentadito acá en la iglesia y no crezco. Ahora hay una santificación progresiva. Y en esa tengo que hacer yo lo que me demanda el Señor. Vamos a ver lo que dice. O sea, en otras palabras, debemos de inquietarnos a trabajar, a colaborar, a incrementar en nuestras vidas esta santificación, porque creo yo que deseamos mayor seguridad, mayor descanso y consuelo y servir al Señor de todo nuestro corazón. Por lo tanto, cuando hablamos de la santificación podemos decir que es un tema conocido, que es un tema que muchos hablan pero que pocos entienden. La definición del Catecismo Menor de Westminster dice: la santificación es aquella obra de la libre gracia de Dios. Es aquella obra de la libre gracia de Dios. Y ya vamos a hacer preguntas y respuestas sobre esto. Por esa obra, por la cual somos completamente restablecidos a la imagen de Dios y puestos en capacidad de morir más y más al pecado y de vivir para la justicia de Dios. ¿Qué dice el Catecismo Menor de Westminster? Dice que la santificación es aquella obra de la libre gracia de Dios, por la cual somos completamente restablecidos a la imagen de Dios y puestos en capacidad de morir más y más al pecado y de vivir para la justicia de Dios. Nosotros, si buscáramos un versículo de manera condensada en la Escritura que nos dé una suerte de este tipo de definición, no lo vamos a encontrar. Pero Dios, por su gracia, usó a hombres de Dios que han estudiado, que se han preparado para poder de manera clara y lógica definir estos términos de una manera tan profunda como lo hace justamente el Catecismo Menor. Y
hermanos, tocante a esta definición, ¿qué nos dice de la santificación? ¿Quién es el autor de la santificación? Según la palabra, según la respuesta de del Catecismo Menor de Westminster, Dios es el autor de la santificación. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, siempre recordamos ese pasaje. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 23. 5:23. Dice, y el mismo Dios de paz os santifique. ¿Quién es el autor de la santificación? Dios es el que nos santifica. Dice, por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. O sea que Dios es el autor de la santificación. Y el versículo 24 dice, fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Porque aquel que comenzó la buena obra será fiel en perfeccionarla. El Señor te llamó, el Señor te justificó, el Señor te está santificando, entonces va a ocurrir la tercera etapa, que es la glorificación, donde estaremos santificados completamente delante del Señor. ¿Qué motiva a Dios santificar al creyente? Bueno, la libre gracia de Dios. Efesios 2, 8 y 9. Estamos haciendo una suerte de repaso de pasajes tan interesantes que lo leemos y que están relacionados con esta obra salvífica, donde nosotros escuchamos textos tan profundos como este pasaje de Efesios 2, 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Dice, no por obras, para que nadie se gloríe. Por lo tanto, la santificación, hermanos, es motivada por la libre gracia de Dios. La santificación es un elemento esencial de la salvación. Así que si es por gracia, hermanos, la santificación es una obra en la cual nosotros debemos ahora, como dice la palabra de Dios, esforzarnos, porque Dios nos ha dado capacidad para poder nosotros ahora, antes estábamos inhabilitados para hacer lo bueno y ahora estamos capacitados para cumplir con el mandato de Dios. ¿Quiénes son aquellos que serán santificados? ¿Quiénes? Según el enunciado del Catecismo Menor, aquellos pecadores que han sido redimidos. Porque dice, somos completamente restablecidos a la imagen de Dios. Esto implica que los objetos de santificación son personas que por causa del pecado en su vida se ha distorsionado la imagen de Dios, personas que realmente han nacido de nuevo, redimidos por la gracia del Señor. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 9 y 11. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 9 al 11. Dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Versículo 11. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados,
Ya habéis sido, ¿qué cosa? Santificados. Ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Entonces, aquellos realmente que son santificados por Dios son aquellos hermanos que han sido justificados, que han sido lavados por la sangre de Jesucristo y que hoy están en un proceso de santificación por esa gloriosa obra que Dios por su libre gracia nos permitió vivir. ¿Cuál es la naturaleza de esa obra que en el pecador nos lleva a la santificación? Por medio de la santificación somos completamente, esa es la obra, completamente restablecidos a la imagen de Dios. Teníamos la imagen de Dios, habíamos sido creados a imagen y semejanza de Dios, varón y hembra los creó, a su imagen los creó. Se desvirtuó por causa del pecado. No es que desapareció, sino que se deterioró esa imagen de Dios. Y ahora comienza el proceso de recuperar esa imagen a través de la santificación. Y la cruz es el elemento fundamental. El hombre por la cruz puede recuperar la imagen de Dios por medio del proceso de la santificación. Romanos capítulo 8, otro pasaje que nos confirma esto, versículos 29 y 30. Podemos leer el 28 también, inclusive. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y leo el 28 porque es importante marcar la línea divisoria. Porque aquí dice, y sabemos que a los que aman a Dios, porque ahí están los que aman a Dios y están los que no aman a Dios. Esa es la línea. ¿Tú amas a Dios? Si me amáis, esa es la línea divisoria. Son aquellos que profesan y poseen la fe de Jesucristo, que poseen una relación con Cristo por medio de esa unión, por medio de esa santificación. Porque, hermanos, nadie puede ser santificado si no ha sido justificado, pero todo justificado debe ser santificado. Debe de dar evidencia de esa salvación. Sabemos que los que aman a Dios, o sea, este grupo, dice Pablo, no, aquel no, a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Mire cómo Dios te va a santificar. Y hace así Dios, ahora te voy a santificar. Aplica la disciplina. Nosotros iniciamos el texto con Hebreos capítulo 12. Dios es el que ama, ¿qué dice? Disciplina. Déjelo ahí, no mueva de Romanos 8 usted. Pero aquí dice la palabra esto. Unos versículos antes de lo que leímos. Nosotros leímos del 12, pero vamos a ir unos versículos antes. Dice, pero si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales. ¿Cuántos conocen el cinto ese grueso del papá? ¿Eh? La hojota. Si no era la hojota, era el cinto, pero venía la varilla esa de mora, ¿eh? Que dejaba marcado. Teníamos nuestros padres terrenales que nos disciplinaban, que nos corregían, y nosotros lo venerábamos, dice el autor. Dice, ¿por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía. Un botellazo, no sé cómo, pero venía la chancleta que parece un boomerang, ¿no? Y ¡tocs! Ahí. Dice como a ellos les parecía, no era la correcta, pero lo hacían. Pero
para lo que nos es provechoso. ¿Qué quiere Dios de nosotros? ¿Cuál es la voluntad de Dios? La santificación. Entonces, si eso es provechoso, Dios va a usar todos los medios posibles para quebrarte la pierna si es necesario, para ponerte ahí en silla de no sé qué. No voy a hablar de ruedas porque me trae al extremo. Algunos hermanos dicen, este hermano. No, hermano. Pero si Dios tiene que corregirte, te va a corregir. Y no es para que te aterres, sino para que tengas temor de Dios. Y si te aterras, hazlo conforme a la voluntad de Dios. Para que participemos de su santidad. El Señor va a tratar con el hermano Emanuel. Emanuel, andas cruzadito, te voy a poner en vereda. Para que tú levantes tus manos caídas, para que tus rodillas paralizadas se enderiecen, para que no te salgas del camino, para que sigas la paz, porque sin santidad nadie verá a Dios. Para que participemos de su santidad, a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. O sea que todo lo que ocurre es para nuestro bien. Enfermedades para nuestro bien. Y finanzas muy agotadas para nuestro bien. Porque cuando tenías no eras un buen administrador. Y si nunca la tuviste es porque si te lo doy te vas a ir a otro lado. Entonces Dios está tratando con... ¿Por qué, Señor? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué, Señor? Porque yo me quiero glorificar en ti. Porque la imagen de Dios en el creyente es el reflejo de su gloria. Es de la manera en que Dios manifiesta su gloria. Porque la imagen del Dios invisible es Cristo. Y nosotros, si somos la imagen de Dios y Dios quiere conformarnos a la imagen de su Hijo Jesucristo, es para que todos los que nos miren, miren a un cristiano, no a un mundano. No a uno que dice que congrega en GES, pero que vive para Satanás. Que no hace la voluntad de Dios, que miente, que roba, que le saca fiado a la esquina y no le paga a nadie. Que anda llevando y trayendo. Que vive en la carne. Que no le importa nada. No, eso no. Dios dice, a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, y a los que predestinó, a estos también llamó, y ahí está la orden de salvación, y a los que llamó, a estos justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Ahí está la santificación del creyente. Que Dios te salvó para su gloria. Él te apartó para conformarte a la imagen de su Hijo Jesucristo. Por lo tanto, la cruz permite que recuperemos la imagen de Dios. La imagen de Dios, que es justamente el reflejo de su gloria. Somos personas con entendimiento, con voluntad, con emociones, con personalidad. Hermanos, somos criaturas morales que razonamos, que reflexionamos, que decidimos, que pensamos. Usted no está acá con la mente en blanco, ya estaría en el Obarrio o en el Hospicio del Carmen. No, no. Usted es consciente de que está reunido como iglesia recibiendo la palabra de Dios, está pensando, está meditando, está reflexionando, está recibiendo y está procesando, porque es una persona pensante, porque es una persona inteligente, porque es consciente. Nadie lo trajo con una 9 milímetros diciendo tienes que ir a esta iglesia porque... No, usted vino por voluntad propia, pero vino porque sabe qué es lo que le conviene a usted. Entonces, si usted va a un boliche y que no le conviene, usted sabe que está haciendo mal. Porque somos personas con entendimiento, hombres y mujeres con capacidades, con habilidades para reflejar la misma gloria de Dios. Hechos sagrados, hechos santos para reflejar la gloria de Dios. Isaías 43, versículos 6 y 7.
Isaías 43, versículos 6 y 7. Versículo 6, ve, trae de lejos mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra. Hay un llamado, todos los llamados de mi nombre, versículo 7, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. ¿Para qué te creó el Señor? Para su gloria. Te llamó para su gloria, te rescata para su gloria. Hermanos, hemos sido llamados para la gloria del Señor, creados para la gloria de Dios. Él nos formó y nos hizo para su gloria. ¿Cuál es el alcance de esta obra de santificación? Bueno, que vamos a ser completamente restablecidos. De modo que si alguno está en Cristo Jesús, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Segunda de Corintios 5:17. Somos una nueva creación. Esa creación que se degeneró, que se pervirtió, hoy está siendo restaurada por la obra de Cristo a una nueva creación. Unidos a Cristo somos una nueva creación, hemos nacido de nuevo, le pertenecemos al Señor. No somos de este mundo. Y yo no entiendo por qué aman a este mundo. Porque el Señor dice, no améis al mundo ni las cosas de este mundo. Pero hay muchos que aman este mundo, que viven para este mundo, que alimentan la carne a través del mundo. El mundo está hecho para que usted viva para el mundo, no para la gloria de Dios. Y Dios, por medio de su palabra, nos está restableciendo, conformándonos a la imagen de su Hijo Jesucristo a través de la obra de santificación, para que nosotros vivamos para la gloria de Dios. ¿En qué manera? Que nos capacita para que muramos más y más al pecado. ¿A cuál pecado? A ese pecado remanente, a ese pecado residual, a ese pecado dominante, a eso que por ahí quiere surgir más y más. Si se trata de la mentira, peleá, luchá, mordete la lengua. No voy a participar de esto. Orá, busca la presencia de Dios y Dios te va a dar. No es solamente voy a que Dios me santifique. Nunca vas a dejar de tomar alcohol y nunca vas a dejar de mentir y nunca vas a dejar de hacer las cosas abominables a Dios hasta que te esfuerces y pongas tu parte para renunciar a todo eso, porque Dios te ha dado la capacidad para lograrlo. El Espíritu Santo está contigo. Colosenses 3:5. Colosenses 3:5. Aleluya. Ahora sí, sale la respiración también por ahí. Haced morir. Dios, ayúdame. Quiero dejar de fumar, quiero dejar de fumar, quiero dejar de fumar, quiero dejar de fumar. Y estoy ahí, quiero dejar de fumar. 20 puchos, 100 puchos. Quiero dejar de fumar. Así no vas a dejar de fumar. Primero, destruye el cigarrillo y aunque te agarres abstinencia, parche de nicotina, de no sé qué, hasta que el Señor haga la limpieza en el cuerpo. El sistema está preparado, hermano, para estar sin sustancias indebidas, tóxicas, que no aprovechan para nada. Doctor Sánchez, en la Facultad de Medicina, en el área de farmacología, en toxicología, decía: ustedes son entendidos porque ustedes van a tratar con vidas, van a ser médicos, no para que lo maten, sino para que los salven, en el buen sentido, para que no se mueran, físicamente hablando. Y él siempre utilizaba ejemplos como, por ejemplo, el monóxido de carbono en un brasero. Dice, ¿qué hacemos? Una familia que enciende un brasero
en una noche fría y se va a dormir. Y él nos hacía ese tipo de planteamientos para ver cómo atendíamos a lo que él nos decía. Y algunos decían, voy con los bomberos, voy con la ambulancia, qué sé yo. Ajá, y él decía, bueno, vamos, hacía todo lo simulacro él, y dice, sí, y lo saco. No, primero dice otro, voy, pateo la puerta, abro las ventanas. Ajá, perfecto, pateamos la puerta, rompemos las ventanas. ¿Para qué? Decía él. Y todo decía, para que les salvemos la vida. Si ya están muertos, ¿cuántos creen ustedes que el monóxido de carbono tarda en matar una persona que está encerrada en esas condiciones? Ah, claro. Qué revelación, ¿no? Poco conocimiento de los estudiantes. Se habían olvidado que el monóxido de carbono mata a una persona en menos de 5 minutos. ¿Para qué lo voy a sacar si ya está muerto? Hermano, ¿usted quiere estar muerto antes de recurrir a la santificación? Y otro ejemplo que me gustaba mucho es, ustedes son seres inteligentes, decía. ¿Usted compraría un pantalón que es frío para el invierno y infernal para el verano? ¿Vos lo comprarías? ¿Vos lo comprarías? Lo estoy señalando a todos los que tienen. Hermano, ¿usted lo compraría? ¿Para qué usas el pantalón? Esa tela vaquera es fría para el invierno y caliente para el verano. ¿Es así, Carla? No, pero porque es vaquera. Si te gusta el infierno, seguí. Si te gusta eso, seguí. Si no amas a Dios, seguí. Seguí mintiendo, seguí pecando, seguí maldiciendo. No hagas nada. No te detengas, sigue adelante. Pero el Señor dice, paraos en los caminos y preguntad por las sendas antiguas. Tenemos que detenernos, hermano. Somos personas pensantes, tenemos que detenernos. Tenemos que hacer morir, como dice la palabra, lo terrenal en nosotros. Y ahí da toda la lista completa. Pero no solamente queda con eso. Luego dice en el versículo, después que dice que no mintáis, no robéis, no mafleméis y todas esas cuestiones, en el versículo 10 del capítulo 3 de Colosenses dice, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro, escita, siervo, libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Vestido pues como escogido de Dios, santos y amados de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. Qué rápido nos enojamos, hermano. Qué rápido nos enojamos. Alguien toma una decisión que no está conforme a lo que yo quiero, me desaparezco de la iglesia. Nos enojamos rápidamente. Le damos lugar a la carne fácilmente. Dice la palabra de Dios, soportando unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas las cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo. Y sed agradecidos, y la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Eso son los medios por los cuales vamos a lograr la santificación. Queremos crecer en el Señor, queremos vivir vidas que glorifiquen su nombre, hermanos. Tenemos que hacer morir más y más el pecado y crecer más y más
para la gloria de Dios. Segunda de Corintios capítulo 7, versículo 1. Segunda de Corintios capítulo 7, versículo 1. Todavía no llegué a la hora, hermano. Estoy con el reloj aquí. Quédese tranquilo usted. Ya estamos en la recta final. Faltan como 5 hojas aquí. Segunda de Corintios capítulo 7. A ver, alguien que la tenga, la lea fuerte. Una voz de esa potente, trueno. 7.1. Segunda de Corintios 7.1. Segunda, perdón. Sí. Sí, ¿quién la tiene ahí? ¿Qué dice? ¿La está leyendo por lo menos? ¿Eh? Sí, hermano, léala. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Sabe por qué a veces es bueno hacerlo leer a un hermano en la congregación? Porque cuando lee el predicador, los demás están escuchando. Y muy poco siguen la Biblia. Pero cuando un hermano lee, no sé por qué, pero una cuestión de decir, a ver si el hermano no se equivoca, y están todos pendientes del versículo ahí. Y entonces ¡pum! Y se olvidó la coma el hermano, leyó muy rápido. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando, ¿qué cosa? La santidad en el temor de Dios. Todo esto son fundamentos doctrinales para crecer en la santificación. Y voy a leerlo yo rápidamente. Efesios capítulo 1, para los que anotan, versículo 16 al 18. Efesios capítulo 1, versículo 16 al 18, dice: no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. Él nos ha llamado para que recuperemos la imagen perdida, para que nos conformemos a su Hijo Jesucristo, y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, en los santos. Y termino con este pasaje de Colosenses capítulo 1, versículo 9, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros. Fíjese cómo Pablo estaba orando. Pablo estaba utilizando ese medio de gracia que es la oración, para que los hermanos reciban por medio de la gracia de Dios el que sean alumbrados vuestros ojos, el que ellos reciban sabiduría para que pudieran entender, porque son personas pensantes, porque han sido hechos conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo, y que esas personas vivan, dice, desde el día que oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Hermanos, Dios nos hizo aptos para vivir vidas santas. Él nos ha capacitado para honrar su nombre y bendecir su nombre para siempre. Así que, hermanos, no estamos aquí para pasar el día. No estamos de picnic, no estamos para comernos un terrible calor encerrado, como en un sauna. Estamos para aprender a crecer, a vivir, para agradarle a Dios en todo, porque ese es el propósito de Dios
del cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención por su sangre y el perdón de los pecados. El creyente que desea crecer a la imagen de Cristo necesita tener nociones claras de estas doctrinas, tanto de la justificación como de la santificación. El problema principal, lo sabemos, el pecado. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. El hombre es culpable de haber violado la ley divina. El hombre, además de ser culpable, es un depravado. Su corazón es malo, como lo dijimos al inicio. Así como Dios trató por medio de la justificación con nuestra culpa, Dios trata por medio de la santificación con este corazón malo. Entonces, hermanos, el Señor nos ha llamado a vivir para su gloria. Entonces, la justificación quita la culpa, la santificación adecúa nuestro corazón, nos capacita, nos adecúa para vivir en la presencia de Dios. Y se me viene un ejemplo. Usted, así como no va a participar de una reunión de ese barrio del chingui chingui, imagínese usted en la presencia de Dios. ¿Cómo estaría? Como Isaías. Isaías, que dijo, ay de mí que soy muerto. Porque, hermanos, cuando uno realmente entiende la trascendencia de Dios, ese Dios que es superior a nosotros, que no es como nosotros, que es diferente a nosotros, aunque comparte algo de Él para con nosotros, nosotros vamos a empezar a preparar nuestro corazón para vivir delante de su presencia con temor y temblor. Toda persona que realmente ha encontrado, hermanos, la salvación, ha entendido que debe de crecer más y más a la imagen de su Hijo Jesucristo. Hay diferencias importantes entre la justificación y la santificación. Primero, que la justificación es nuestro estatus legal. Dios nos declara justo. Mientras que la santificación es nuestra condición moral. Dios nos hace justos. La justificación es un tema, hermanos, de Dios y solamente de Dios, donde no intervenimos nosotros. En la santificación hay una colaboración de aquel que ha sido justificado. Hoy está habilitado para vivir conforme a la voluntad de Dios. Es un acto único la justificación. La santificación es un proceso. La justificación es recibida por la sola fe, pero la santificación se requiere de la fe y de la concurrencia, o sea que Dios capacita al creyente para que sea responsable y crezca en la santificación. Se casó el hermanito y la hermanita. Ahora tiene que ser más responsable que antes. Si antes estaba solo y dormía hasta las 12 del mediodía. Mamá, ¿ya está la comida? Sí, mi hijo. 3 de la tarde. Vení a comer. Ya voy más tarde, mamá. La merienda, hijo. No, quiero seguir durmiendo. Dormí, papito, dormí tranquilito. Ya se casó. A las 5 de la mañana están con los ojos así. Y cuando viene el babies y empieza a llorar, el Señor empieza a tratar con la santificación. Hermano, antes te levantabas a las 4 de la tarde, ahora te tenés que levantar a las 5 de la mañana. Ahora no vas a dormir toda la noche porque el niño empieza a llorar. Y Dios es bueno y Él obra en esa situación del matrimonio también. Nos ayuda a nosotros a entender esa preciosa unión con Cristo y su iglesia, en la cual nosotros también estamos creciendo más y más en esta gloriosa bendición de vivir para la gloria de Dios. Así que, hermanos, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cuál es nuestro trabajo? Debemos esforzarnos, como decía el apóstol Pablo, a golpear este cuerpo, a mortificar el pecado. En otras palabras,
debemos aprender disciplina en Dios. Disciplina. Disciplina. ¿A qué hora entras al trabajar? ¿A las 8? ¿Y qué te levantas a las 8 menos 5? Y si lo tenés al trabajo en tu casa, sí. Pero si tenés que caminar, si tenés que ir en colectivo, la hermana se viene de Ranchillos al hospital. ¿Cuánta hora de traslado? ¿Una hora y...? Una hora. Si ella entra a las 6 de la mañana y se levanta a las 6 de la mañana, hay que ser responsables, hay que ser disciplinados. Para ser santos y sin mancha delante de Dios, necesitamos trabajar. ¿Cuántos quieren crecer en el Señor? Entonces, hermanos, atendamos más las palabras, porque yo me gozo por lo que Dios está haciendo en su iglesia, como Dios está... Tiré todo ya. Bueno, eso es normal. No lo toqué. Eso me reclamó el pastor Raúl. Había un ganchito antes. Había un ganchito que no era esto justamente, sino que era un... ¿Alguien se recuerda de ese ganchito? Era como una prensa que la enganchábamos y no se movía más. Bueno, ya está. Este es un palito que le pusieron ahí. Ahora ningún predicador lo va a tirar, porque yo fui el primero y ya está, quedó ahí manchado el tema. Lo demás, bueno, la Biblia acá atrás. Hermanos, tenemos que crecer más y más. Y decía que estoy agradecido a Dios por lo que el hermano Oscar Fulco está haciendo, un gran esfuerzo para trabajar con la confesión de fe y poderla compartir. Y aparte que es todo lo que necesitamos, es todo lo que necesitamos conocer. Ahí está todo lo que necesitamos conocer, de manera condensada. Por lo tanto, hermanos, los hermanos grabaron, filmaron, están subidos los materiales en YouTube. Escúchelos, reescúchelos, tome nota, y si no tomó nota en su casa, y vuélvalo a escuchar porque son de grande bendición. El hermano compartió el Salmo 42, yo me enteré anoche en el grupo de jóvenes, y gloria a Dios por el hermano. Tenemos un santiagueño en Tucumán, algo especial para nosotros. Son hermanos preciosos en el Señor. Los hermanos en Ranchillo, ya son más de 50, ¿cuántos son ahí? Impresionante. Que siga creciendo, ¿cuántos dicen amén? Para su gloria. Allá el hermano en Manantial también está, el hermano Juan Reina. Que Dios lo bendiga. Y que Dios bendiga a la iglesia del Señor. Que todos podamos crecer en la gracia de Cristo. Amén. Y Pastor Nicolás, Dios le bendiga siempre. Pastor Lázaro. Y todo lo que viene por delante. Estamos finalizando ya un año, ya estamos un par de semanas más. Pero abracemos la palabra, hermanos. Seamos prudentes en estas fiestas. No sé por qué les tengo que decir esto, porque quizás por ahí nos olvidamos de la santificación en la fiesta. Nos olvidamos rápidamente y tenemos que recordar la palabra de Dios siempre. Autopredicarnos el Evangelio es saludable. Reescuchar los mensajes es saludable. Padre, te damos gracias por toda esta obra gloriosa que tú has hecho en nosotros, que tú nos permites en esta mañana, poder aprender más y más de ti, Señor. De lo que tú nos pides, de lo que tú nos enseñas, de lo que tú nos instruyes. Hay cosas que tenemos que cambiar. Hay cosas que tenemos que cambiar. Tu palabra dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Despojaos del viejo hombre. Vestidos como escogidos de Dios. En santidad, justicia y verdad. Señor, no vamos a salir desnudos a la calle. Nosotros nos vestimos el cuerpo para salir. No andamos desnudos aún dentro de nuestras casas. Nos cubrimos. Porque esta vestimenta es el símbolo de nuestra condición caída de pecado. Así como tú cubriste a Adán y a Eva
así de esa manera. Aun cuando ellos quisieron cubrirse de una manera errada y equivocada, con un medio totalmente ajeno a ti, Señor. Sin embargo, tú allí sacrificaste ese cordero y lo vestiste. Y tú, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, viniste a morir por nuestros pecados en esta tierra. Y todo pecado ha sido perdonado, pasado, presente y futuro, para los que están en Cristo Jesús, para los que son del Señor, a los que aman a Dios. Todas las cosas le ayudan a bien, dice tu palabra. Pero hay cosas que tenemos que cambiar, hay cosas que tenemos que trabajar, porque tenemos que conformarnos a la imagen de su Hijo Jesucristo. Señor, estamos aquí para que tú nos permitas, Señor amado, seguir creciendo cada día más por medio de tu palabra y poner por obra las enseñanzas que tú nos has traído a través de tus siervos, para poder seguir, Señor, en conocimiento, en sabiduría, en verdad, alcanzando esa aptitud que tú nos demandas, estar aptos para la presencia tuya, estar preparados para ese momento donde, cuando estemos en tu gloria, recibamos, oh Dios divino, ese cuerpo incorruptible, ese momento especial de la glorificación, ese momento de nuestro encuentro contigo. Dios, estamos preparándonos en esta tierra, estamos ensayando una adoración que en la eternidad será gloriosa. Aquí cantamos y cantamos aún con pocas fuerzas, pero en aquel momento, Señor, con todo nuestro corazón, como tú nos demandaste y que nunca pudimos lograrlo, lo haremos para tu gloria. Allí, en ese final, donde nos encontremos contigo, como decía ese cántico, no soy yo, sino Cristo en mí. Diremos, no soy yo, sino Cristo en mí. Oh, aleluya. Alabado sea el Señor, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Bendito sea tu nombre. Digno, digno, digno de adorar, digno de exaltar, digno de bendecir. ¿Cuántos exaltan su nombre? ¿Cuántos bendicen su nombre?